Este es el primer examen parcial de sistemas estructurales. Veamos a la primera pregunta. El sistema estructural para techos de gran envergadura serán cerchas como estructuras, fue lo que yo elegí, porque si utilizamos esta estructura, la carga se puede transmitir fácilmente durante el martilleo u otra operación mecánica. Consiste en un sistema triangulado con elementos estructurales todos unidos entre sí. Este tipo de estructuras tienen pues una larga durabilidad, es ligero y puede soportar cargas. Las fuerzas externas son aplicadas al sistema y las reacciones recaen en los nodos. Y pues fue el croquis de una cercha donde se pueden ver la formación de los triángulos. Eh, Veamos a la segunda pregunta. Para determinar la carga viva, primero tenemos que tomar en cuenta el propósito de la construcción. En este caso nos explica, nos está pidiendo de uso variado. También se tiene que tomar en cuenta el reglamento del país donde se esté construyendo y el estado donde se esté desarrollando la construcción. Para calcular las cargas vivas se toman en cuenta pues, la carga viva máxima que se usa para el diseño de fuerzas gravitacionales, la carga instantánea que se usa para el diseño sísmico y de viento, y la carga media para emplear el cálculo de los asentamientos diferidos. Pues ya que en este fue un uso mixto y se utiliza un gimnasio, decidí utilizar una carga viva máxima de 3.5, como se establece en en la tabla. Como podemos ver, aquí está, otros lugares de reunión, le asignamos el valor de 3.5. Nos vamos a cuáles son las cargas accidentales en las estructuras de tres tipos. En esta pregunta es algo o sea, ¿cuáles son las cargas accidentales en las estructuras? Es algo que no afecta de manera normal a la estructura y se presenta por periodos cortos de tiempo. Como algunos ejemplos tenemos los sismos, que para el diseño por sismo se toma en cuenta el coeficiente por sismo y el tipo de clasificación de importancia del edificio, ya puede ser un tipo A o un tipo B. Por viento, el viento se presenta como una energía cinética que se transforma en energía potencial cuando pues, genera una presión contra la estructura, ya que bloquea las corrientes de viento. Y pues por los cambios en la temperatura, como la presencia de nieve, puede ser, yo puse como ejemplo el nieve. Para el diseño de cargas, para la nieve se toma en cuenta la geometría del edificio y se determina por la ubicación geográfica en donde se está desarrollando la obra. Ahora pasamos a la pregunta 7. Menciona los 4 métodos vistos en clase que se usan para el análisis de carga por viento estructural. Tenemos el método simplificado, donde se usan presiones estándar para la presión del viento de acuerdo con el uso de la estructura y por su altura. Consiste en aplicar esta presión, que es una carga unitaria por una unidad de área, y distribuirla usando áreas tributarias a los diferentes largueros de la cubierta. Tenemos el método analítico. Para este método se utiliza fórmulas donde se toman en cuenta la presión dinámica de base y el factor de corrección, y las presiones no son iguales. Esto depende más que nada de la forma del techo y depende de la forma que hay de empuje, o puede ser empuje o succión, dependiendo el tipo de techo. Tenemos el túnel de viento. Este método se hace en un laboratorio y consiste en una turbina que inyecta aire de una manera controlada a un modelo de la estructura. Lo importante de esta prueba es que el modelo que se utilice debe de estar escalado para tener un comportamiento más fidedigno a la realidad. Tenemos también métodos computacionales, que esto es con el uso de las nuevas tecnologías y las computadoras es posible resolver pues, problemas de forma numérica, con los cuales se pueden realizar modelos virtuales para estudiar los vórtices y las líneas de corriente, perfeccionando las pruebas de túnel de viento.
ya que se pueden analizar más datos y puedes controlar más variables. Ahora pasamos a la pregunta 9. Para diseñar un edificio en zona sísmica, ¿qué tipo de plantas son las que más problemas ocasionan? Las que más problemas ocasionan son las plantas que tienen forma de U, las plantas que tienen forma de cruz, las plantas que tienen forma de L y las plantas que tienen forma de Y. Posteriormente, pasamos a la pregunta 11, que ¿por qué se deben de separar las construcciones adyacentes en zona sísmica? Pues es que cuando se produce un terremoto causa temblores en el suelo que a su vez imparten vibraciones a la estructura construida en este. Este desplazamiento se denomina desplazamiento de planta y cuando la distancia entre los edificios adyacentes es menor que el desplazamiento de pisos causados por el terremoto, los edificios chocan entre sí, lo que llamamos un golpeteo, golpes. Por lo tanto, se recomienda mantener la distancia adecuada entre los edificios ubicados en zona sísmica. Si no están separados, pueden ocasionar daños arquitectónicos o estructurales y pueden conducir a un colapso pues, parcial o completo de la edificación. En la siguiente pregunta, ¿qué es el grado de indeterminación de una estructura? Pues más que nada sirve para determinar las clasificaciones de las estructuras dependiendo su estabilidad, las cuales se pueden clasificar en isostáticas y perestáticas. Las primeras son aquellas que se pueden resolver utilizando únicamente las ecuaciones del equilibrio de la estática y por lo contrario para analizar estructuras hiperestáticas. Además de las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones entre los elementos de la estructura y los apoyos. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre las vigas y las traves. Una trave es un elemento que sirve para dar soporte a una construcción. La trave funciona como soporte principal y tiene elementos secundarios como pueden ser las vigas, que actúan principalmente como soporte horizontal. Las vigas son un elemento que sirve para generar también una mayor estabilidad y funcionan a flexión y su resistencia ocasiona compresión. Las vigas soportan a las estructuras y van unidas a las columnas. Pasemos a la siguiente. En el manual de diseño de obras civiles de la CFE, ¿qué métodos de su volumen de diseño por viento, qué tipo de métodos de las familias que vimos en clase es el usado? Pues utilizan el método analítico, ya que utilizan sus registros de vientos elaborados por la Comisión Federal de Electricidad y con base a ellos determinan las constantes que se utilizarán en la fórmula. En la fórmula se toman en cuenta la presión dinámica de la base a una respectiva altura Z y el factor de corrección por temperatura y altura con respecto al nivel del mar. Y por último, explique con algún modelo el teorema de Maxwell y Betti, que es el que veremos a continuación. Ok, voy a explicar el teorema de Maxwell y Betti, que Maxwell fue el que desarrolló pues, esta investigación y la complementó Enrico Betti. Y esto consiste en que el trabajo de un estado de cargas en el equilibrio de un objeto a lo largo del desplazamiento producido por otro estado de carga en equilibrio de un segundo objeto es igual al trabajo de cargas del segundo objeto a lo largo del desplazamiento producido por el primero. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si aplicamos una fuerza a Kylo Ren, va a tener una deformación proporcional hacia Baby Yoda. Y de igual manera, si aplicamos una fuerza a Baby Yoda, va a tener una deformación proporcional hacia Kylo Ren. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias.